Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches Milton, buenas noches Lady, José, Heiner, Jack Steven, Diego, Edilberto, José Daniel, Alejandro, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches, gracias por conectarse el día de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestras sesiones en línea de los días miércoles. Bueno, antes de continuar, como siempre yo les pregunto, ¿qué dificultades han tenido con las anteriores actividades? Si me gustaría escucharlos antes de continuar, o si está todo claro para continuar con las actividades propuestas para esta semana. Sí, cuénteme, Alejandro. Sí, profe, buenas noches. Profe, Muy buenas noches. Acabo de llegar del trabajo y no tengo acá la nota, pero el de licitación de requisitos, ¿cierto? El primer punto, uno lo coloca, por ejemplo, yo voy a elegir la entrevista. Entonces, ¿coloco la mera definición de la entrevista o debo hacer una supuesta entrevista? ¿O cómo se hace? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Para la actividad diseño y recolección de información, si usted selecciona un ejemplo, una encuesta, una entrevista, usted va a realizar una portada, una introducción y, si es una entrevista, un pequeño relato de las preguntas y a quién le hizo la entrevista, cuáles fueron las preguntas que realizó y hacia quién fue dirigido. Ahora, en el formulario de recolección de la información es igual, la portada, la introducción, la información de la entrevista, pero ya con los resultados, la pregunta y cuáles fueron las respuestas, cuál fue el análisis que se llegó, a la conclusión que se llegó con la entrevista que se aplicó en el diseño de recolección de la información. ¿Listo? En el diseño de recolección de información colocamos las preguntas y hacia quién va dirigida las preguntas, si es una encuesta o la entrevista. Y en el formulario de recolección de información ya van las preguntas con sus respuestas y el análisis o conclusión. Profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar? Bueno, entonces veo que no. Les voy a presentar. Bienvenidos aprendices de la ficha 2781769. Bueno, recordemos que estamos en la fase de análisis. El tema que hoy vamos a continuar, el módulo es fase de análisis y especificación de requisitos. ¿Cuáles son las actividades propuestas? Son dos actividades. Las actividades propuestas son especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del software y el documento con especificación de requisitos. Está dentro de la actividad de aprendizaje establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. Los tiempos de entrega va desde el 24 de julio hasta el 28 de julio, pero recordemos que pueden entregar la actividad con opción tardía, ¿sí? Pero no lo vamos a dejar hasta finales de agosto para entregar la actividad, no, máximo que sea hasta la siguiente semana. Bueno, para que así no se nos vaya acumulando actividades por entregar. Bueno, entonces seguimos con la descripción de las actividades a desarrollar. Esta actividad está dentro del proyecto 1, que es AP1, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. ¿Por qué hablamos de AP1? Porque recordemos que la fase de análisis está dentro de dos proyectos, AP1 y AP2. En este momento, todo lo que estamos observando, estamos dentro de AP1, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La competencia, establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con los estándares y procedimientos técnicos. La actividad, vamos a ir mirando actividad por actividad, determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Para nosotros realizar esta actividad,
determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente, vamos a estudiar el tema de análisis y especificación de requisitos. Más adelante observamos dónde está esta información. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en construir el documento de requisitos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta las características del software a realizar. Cuando hablamos del software a realizar, es el que cada uno de ustedes ya está realizando, el que cada uno de ustedes escogió. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta? Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y la lista de requisitos funcionales y requisitos no funcionales y el alcance. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos para la entrega de la evidencia? El producto para la entrega se puede entregar, es extensión libre, ya sea en PDF o en Word. Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y hacia el espacio para el envío de la evidencia. Más adelante lo vamos a observar también. Bueno, dentro de los instrumentos de evaluación, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta para calificar la actividad como aprobado? Primero, que describa los requisitos funcionales de acuerdo con el software a construir. Segundo, que describa los requisitos no funcionales de acuerdo al software a construir. Tercero, que exista coherencia entre los requisitos y el software a construir. Y cuarto, que el documento cumpla con las normas básicas de presentación de documentos. Como mínimo, que cumpla con las normas básicas de presentación de documentos. Bueno, ahora vamos a mirar la diferencia entre un requerimiento y un requisito. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un requerimiento? ¿Quién me ayuda? ¿Qué podría ser un requerimiento y qué podría ser un requisito? Compañeros. Bueno, continuamos. Nos dice, una de las etapas del ciclo de vida del software más importante es la etapa del análisis. En esta se hace el proceso de levantamiento de las necesidades del cliente, para posteriormente estudiarlas y así brindar una solución de software que cubra dichas necesidades. En este proceso intervienen conceptos como requerimientos y requisitos. Un requerimiento son las necesidades y solicitudes del cliente, personas interesadas o involucradas de alguna manera en el software. Y un requisito corresponde a los requerimientos del cliente transformados en funcionalidades, características o restricciones del sistema a construir, lo que el sistema debe hacer. Más adelante vamos a mirar un ejemplo. Bueno, debemos estar en la capacidad de trabajar con ambos conceptos, ya que el proceso de construir el software inicia con el levantamiento de los requerimientos del cliente, para luego realizar el proceso de análisis, clasificación y especificación de los requisitos del sistema. Por lo tanto, aunque pueden ser conceptos fácilmente confundibles, son relacionados entre sí para el alcance del objetivo del proyecto. Entonces vamos a mirar la importancia de los requisitos. Los requisitos son la base del sistema de información. Hacer un correcto proceso de levantamiento y análisis determina el cumplimiento de los objetivos al momento de desarrollar el producto de software. Esta es una de las tareas más importantes en el ciclo de vida del software, ya que en este proceso se determina qué es lo que el sistema va a hacer. Los requisitos son las necesidades del cliente transformadas en funcionalidades que debe realizar el sistema. Es por esto
que para realizar un buen análisis de dichas funcionalidades se debe tener no solamente claramente identificadas las necesidades del cliente, sino también deben estar bien documentadas. El proceso de documentación inicialmente se realiza en el documento de especificación de requisitos, el cual contiene toda una lista de funcionalidades que el sistema debe hacer. Debemos tener claro que un mal análisis puede afectar el resto de las etapas del ciclo de vida del software. Por lo tanto, aquí radica la importancia de realizar un buen levantamiento de información y especificación de requisitos, que permita definir claramente las necesidades del cliente y las necesidades del sistema en cuanto al funcionamiento de hardware, software o software involucrado. Bueno, de todo lo que hemos hablado, ¿quién me da un ejemplo de un requisito? Me gustaría escucharlos, compañeros. Decimos que un requisito es una necesidad del cliente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al software que ustedes están realizando, ¿cuáles podrían ser? Cuando nosotros ingresamos en una plataforma y colocamos nuestro usuario y contraseña, ¿sería un requisito? Bueno, vamos a continuar para que nos vamos empapando un poquito más. En el desarrollo de un sistema de información, se debe documentar claramente cuáles son las necesidades del cliente o de los usuarios. Esto lo realizamos en forma de requisitos. Los requisitos definen ese conjunto de elementos con los que debe contar el sistema, principalmente en términos de funcionalidades o comportamientos. Si lo vemos de una manera general, podemos encontrar dos tipos de requisitos principales. Tenemos los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. En el desarrollo de un sistema de información se debe documentar claramente cuáles son las necesidades del cliente o los usuarios. Esto lo realizamos en forma de requisitos. Los requisitos se definen ese conjunto con lo que nosotros debemos contar. Bueno, para aterrizar un poco más el concepto, vamos a mirar dos videos. A mí me gusta mucho utilizar los videos porque nos ayuda a aterrizar conceptos, a clarificar ideas. Definición y diferencia de los requisitos funcionales y no funcionales, debemos saber qué es un requerimiento. Un requerimiento en la ingeniería de software es la necesidad de suplir alguna carencia o un deseo de parte del cliente por medio de un sistema, programa o alguna aplicación. Una vez entendiendo un requerimiento, podemos ver las partes que lo componen. Estas partes son los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son las características que tendrá el sistema o aplicación. Estas funciones son las que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, cuando descargas una aplicación, los requerimientos funcionales son todas las pantallas y opciones que te permiten utilizar esa aplicación. Pedir un taxi es un claro ejemplo. Primero, tienes que introducir la dirección del lugar que quieres ir en la aplicación. Después, seleccionar el tipo de vehículo, en qué forma vas a pagar y por último, confirmar la llamada. Esas opciones que te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve a tu destino son los requerimientos funcionales. Esas opciones te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve al lugar deseado. Estos son los requerimientos funcionales, lo que te permite utilizar la aplicación de manera cómoda y visual, ya sea el diseño, los menús, los botones, todo eso conforma lo que son los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Estos requerimientos, también llamados requisitos, son los que definen todo lo que debe tener la aplicación para que funcione adecuadamente. Traemos una vez más lo que es el ejemplo del taxi. Para pedir un taxi, en la parte de los requerimientos funcionales, está todo lo que el usuario ve, ya sean los menús, los botones, las imágenes, etc.
mientras que los requerimientos no funcionales se encargan de que la aplicación cumpla con lo que quieres hacer. En este caso, pedir un taxi. Por ejemplo, para entrar en la aplicación necesitas registrarte con un correo y una contraseña. Esta medida de seguridad es un requisito que no se puede ver, pero que es indispensable para que la aplicación funcione. También otro ejemplo. Perdón, vamos a esperar que nos cargue. Nos quedó un poquito. Es indispensable para que la aplicación funcione. También otro ejemplo. Bueno, de acuerdo con lo que poco que alcanzamos a mirar del video, mientras nos termina de cargar, ¿qué se nos viene a la mente de acuerdo al proyecto que ustedes ya vienen trabajando? ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar de acuerdo al proyecto que ustedes vienen trabajando? ¿Cuál podría ser un requisito funcional y cuál podría ser uno no funcional? Sí, Alejandro, cuéntame. Oye, pues ahí es lo que yo escuché es casi pues el proyecto que yo estoy llevando a cabo, es prácticamente lo mismo, simplemente con paquetes. Entonces sería casi lo mismo. El funcional sería lo que el usuario pues estaría digitando, la solicitud, dirección, qué tipo de paquete. Y el no funcional, pues como el mismo ejemplo lo puso ahí, el login, me imagino que organizar contraseña, resetear contraseña y todas esas otras aplicaciones que tiene de más. Exacto. Funcional, todo lo que nosotros podemos palpar, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos visualizar, palpar, digitar. Y no funcional es lo que está detrás, o sea, lo que está ya en el sistema, ¿sí? Los requisitos que necesitamos para que lo funcional, o sea, para que se pueda ver trazabilidad, para que pueda funcionar. Bueno, vamos a mirar otro video, porque me gustan estos videos porque nos ayuda a aterrizar los conceptos. Bueno. Saludos amigo aprendiz. Hoy hablaremos sobre requisitos del software. Para entender mejor la temática, empecemos por el concepto de requisito. Un requisito describe los servicios que deben ofrecer el sistema y sus restricciones. Según el proyecto que usted presentó en el formato de proyecto genérico, deberá identificar los requisitos funcionales y no funcionales. Reconocerlos es muy sencillo. Un requisito funcional define lo que esperamos que deba hacer un sistema. Allí se describe la interacción entre el sistema y el entorno. Se detallan los servicios o funciones que proveerá el sistema. Por ejemplo, este es un requisito funcional que detectamos con nuestro cliente. Algo que necesitamos es que el sistema deberá generar los reportes de los lugares con mayor riesgo de accidente. Y ese es un requisito funcional. Igual de importante es el requisito no funcional, el cual define cómo debe ser el sistema. Describe restricciones que limitan las elecciones para construir una solución. Por ende, son atributos relacionados con la calidad, como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimientos, seguridad, etc. Un ejemplo de requerimiento no funcional puede ser: el lenguaje de programación debe ser Java, alta velocidad de procesamiento de datos o una interfase gráfica de fácil lectura. A la hora de obtener los requisitos, es muy importante tener en cuenta estos factores. Revisar las necesidades de los clientes, usuarios y otros interesados. Revisar la situación actual del sistema. Revisar la organización actual. Conocer la versión actual del sistema. Entrevistar desarrolladores de varias versiones anteriores y revisar documentos existentes y sus antecedentes, entre otros. Está súper clara la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales. Sí, muy cierto. Oye, Laura, ¿no hay muchas cosas encendidas? Sí, es verdad.
Hay que apagar todos los componentes electrónicos que no sean necesarios. Con el consumo responsable de energía ganamos todo. Hola muchachos, ¿cómo van con el levantamiento de requisitos? Tengo un requisito funcional. Escuchen. El sistema debe generar un reporte estadístico que indique cuáles son las infracciones más frecuentes. Excelente, Laura. Ese es un requisito funcional. Luis, ¿cómo vas? En no funcional tengo. La interfaz gráfica garantiza la fácil navegabilidad y alta velocidad de procesamiento de datos. Muy bien, los felicito. Luis, veo que en uno de los requisitos están las siglas GUI. ¿Qué significan? Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Pero qué avances tan significativos en inglés. Estoy aprendiendo en cada una de las actividades del proyecto y refuerzo conceptos en el diccionario bilingüe. Puedes consultarlo en estas direcciones. Hay muchos términos en inglés que se tienen en los requerimientos y es importante conocerlos. En resumen, un requerimiento son las necesidades que provienen del negocio, usuarios, y un requisito son las especificaciones puntuales sobre el sistema, software, que vienen a ser la solución a las necesidades del negocio. Hacer la lista es muy fácil. Le invitamos a que participes desde una experiencia interactiva para que aprendas a diferenciar claramente entre requisito funcional y no funcional. Bueno, entonces ya este video nos aterrizó un poco más la actividad que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos dice, los requisitos funcionales corresponden a esos requisitos que nos indican lo que el sistema debe hacer, y los requisitos no funcionales están relacionados con atributos de calidad que completan ese comportamiento funcional. Ejemplo, si un requisito funcional nos dice que el sistema debe permitir el registro de usuarios, el requisito no funcional nos dirá qué tan rápido debe hacerse ese registro. Bueno, los requisitos funcionales representan esas funcionalidades con las que debe contar el sistema, qué es lo que el sistema debe hacer o cuál va a ser el comportamiento y tiene una relación con las funciones que el sistema va a ejecutar. También describe los comportamientos específicos del sistema que deben ser construidos por un desarrollador. Bueno, dentro de las subcategorías de los requisitos funcionales encontramos requisitos de usuario, requisitos del sistema y reglas del negocio. Dentro de los requisitos de usuario describe cómo el usuario interactúa con el sistema. Dentro de los requisitos del sistema se describen las funciones de restricciones o acciones que el sistema debe hacer. Y dentro de las reglas de negocio, estas reglas son condicionales a los requisitos anteriores con la razón del ser del requisito. Bueno, vamos aquí, nos muestra unos ejemplos de requisitos funcionales, pero a mí me gustaría directamente indicarles cómo sería la actividad que ustedes van a entregar. Entonces, la actividad que ustedes van a diligenciar va a contener una portada. Ejemplo, en este documento nos habla nos dice accede a apuntes, guías y libros y más en tu carrera, especificación de requisitos funcionales y no funcionales. Nos muestra, bueno, la portada, nos presenta un contenido, introducción, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y las conclusiones. Nos da una breve introducción, nos dice por medio de esta fase de análisis podemos iniciar el primer ciclo de vida de nuestro proyecto de software, donde se haya los requisitos funcionales y no funcionales para que a través de los usuarios y clientes que van a ejecutar las diversas actividades identifiquemos las necesidades y el comportamiento de nuestro sistema a implementar, para así de esta manera dar solución a estas posibilidades, fuentes de información confiables y actuar frente a estas de forma interactiva. Ahora sí, presentamos cuáles son los requisitos funcionales, requerimientos funcionales. Nos dice, ejemplo, permitir realizar el registro por primera vez. Si es primer acceso, solicitar los datos personales establecidos. El sistema debe permitir cambio de contraseña a los usuarios. Debe solicitar que el usuario actualice datos cada año. El sistema permite visualizar los datos del usuario. El sistema debe facilitar el manejo en una app al usuario.
El sistema debe permitir que el usuario pueda interactuar. Se debe facilitar el manejo de datos a los administradores. Se debe rectificar que las fuentes de información sean confiables. Entonces, miren que es muy fácil ustedes sacar cuáles serían los requerimientos funcionales. Y en los no funcionales, ejemplo, tenemos los tiempos de respuesta en la app, no se debe tardar más de 3 segundos para responder. La interfaz debe ser sencilla y amigable visualmente para permitir que les sea fácil el manejo de cualquier tipo de usuario. El sistema debe facilitar el manejo de datos y de información a los administradores. Debe almacenar datos personales de forma segura, de acuerdo con la normatividad de privacidad. El sistema solo permite el acceso por medio del usuario y la contraseña asignados. También recuerde que en la parte no funcional está todo lo que corresponde al lenguaje de programación para realizar ese software, la parte de control de errores del sistema, el servicio de ayuda para los usuarios, lo que es también la notificación de PQR de usuario. Entonces, toda la parte que se ejecuta detrás del sistema serían los requerimientos no funcionales. Y por último, ustedes pueden colocar un punto que diga conclusiones o que diga alcances. ¿Es clara la actividad que ustedes van a entregar, compañeros? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar nuestra explicación. Igual aquí también teníamos unos ejemplos de requisitos funcionales, pero pues bueno, ya hemos hablado bastante de ello. Algo que es también muy importante. Cuando ustedes entreguen el documento, vamos a clasificar esos requisitos. Entonces aquí nos dice clasificación de los requisitos funcionales. Cuando se tiene claramente definidos los requisitos, ¿qué va a tener el sistema? Es muy importante clasificarlos, facilitando así su organización y prioridad. Esto lo hacemos normalmente asignando un número y una convención a los requisitos. Ejemplo, RF1, nombre de requisito. Y esto tradicionalmente se organiza en un documento conocido con el documento de especificaciones de requisito de software. Entonces ya les indico cuál sería, cómo ustedes lo van a documentar. Resulta que yo a ustedes siempre les paso un paso a paso. Entonces, para realizar las actividades siempre tiene la grabación de la sesión sincrónica y el paso a paso, que el paso a paso siempre les va indicando dónde van a dar clic, o sea, cómo van a desarrollar la actividad. Pero ustedes, cuando vayan a mencionar los requisitos funcionales y los no funcionales, por favor, van a utilizar esta plantilla. ¿Sí? En esta plantilla ustedes van a colocar una identificación de requerimiento o requisito, el nombre del requerimiento, la descripción y la prioridad. Lo mismo lo van a hacer para los no funcionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En el paso a paso damos un ejemplo de cómo ustedes lo van a llenar. Aquí también hay un ejemplo, nos dice clasificación de requisitos funcionales. Se puede proceder a especificarlos dando una descripción más clara de qué consiste la funcionalidad. Esta clasificación facilita el entendimiento del requerimiento y define el nivel de prioridad. Ejemplo, entonces, en identificación de requerimiento colocamos el nombre de requerimiento. Ejemplo, RF01, inicio de sesión. La descripción, el sistema deberá permitir al administrador el inicio de sesión del cliente en la web para gestionar la información presentada en la aplicación. ¿Y qué tipo de prioridad tiene? Si es una prioridad alta, baja o media. Entonces, lo mismo vamos a hacer para cada uno de esos requisitos. Vamos a colocarlo dentro de la plantilla que acabé de proporcionar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, cuando nosotros representamos en lo que son los requerimientos no funcionales, se representan los atributos o estándares de calidad con los que debe cumplir el sistema. Estos imponen restricciones en el diseño o en la implementación. De esta manera, los atributos de calidad indican las características que el sistema debe tener en cuanto al funcionamiento. Entonces, aquí en los funcionales pueden colocar todo lo que sea restricciones de diseño o implementación. Los requisitos no funcionales giran en torno a la calidad con la que se realizan dichas funcionalidades. Dentro de los aspectos que debe tener ese requisito,
es que sean aspectos de usabilidad, o sea, que sea un requisito que, pues, que sea confiable, que sea portable, que cumpla con tiempos de entrega, velocidad, rendimiento, tiempo de respuesta, normativa, leyes, documentación de seguridad. Todos estos aspectos que estamos mencionando aquí los tendríamos que colocar dentro de no funcionales. Bueno. Dentro de la especificación de requisitos de software, en sí existen, bueno, dos tipos, como hemos mencionado, los funcionales y los no funcionales. Los no funcionales se centran no en lo que hace el sistema, sino en cómo lo hace, buscando que las funcionalidades definidas no solo cumplan con su razón de ser, sino que lo cumplan de la mejor manera, garantizando la calidad de los procesos. Entonces, requerimiento funcional, el sistema debe permitir el registro, un ejemplo, debe permitir el registro de las mascotas, y en el no funcional, el sistema no deberá tardar más de 5 minutos para confirmar el registro de esa mascota. Este es un pequeño ejemplo. Bueno, y dentro de las restricciones, al momento de definir los requisitos, también podemos encontrarnos con restricciones del sistema. Esto define los límites o condiciones para el funcionamiento o construcción del producto de software. Se evalúan los elementos como restricciones en cuanto a herramientas, tecnologías, lenguajes, estándares, limitando la forma en la que se puede resolver el problema. Entonces, ya con toda esta información, pensaría que ustedes pueden realizar la actividad sin ningún inconveniente. Y tener en cuenta la plantilla, ¿no? La plantilla, ¿dónde van a encontrar este paso a paso? El paso a paso yo siempre lo comparto en el grupo de WhatsApp y a partir de ahora lo voy a colocar siempre en los anuncios. En los anuncios siempre van a encontrar, dice clic aquí para observar el paso a paso para desarrollar la actividad propuesta. O sea, cada que nosotros en el anuncio coloquemos las actividades a desarrollar, al lado siempre van a encontrar el paso a paso, el cual les va a orientar cómo deben entregar. Bueno, entonces esta actividad nos quedó claro, ¿cierto? ¿Me confirma? Para seguir con la siguiente. Señora. Bueno. Sí, señora. Bueno, Listo, gracias. profe. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad se llama documento con especificación de requisitos. Bueno, en esta actividad, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario, con los siguientes elementos por historia. Para esta historia de usuarios nos habla de unos elementos. Nos dice que esta historia debe contener un número de la historia, un nombre de la historia, el usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. La plantilla de esta historia de usuario, yo les voy a pasar también la plantilla. Entonces, en resumidas cuentas, es los requisitos funcionales y no funcionales que ustedes van a realizar en el otro documento. En este documento, a cada uno de esos requisitos ustedes le van a realizar la historia de usuario, más otros elementos que ya los voy a mencionar. Y ya les muestro también un ejemplo. Bueno, elementos a tener en cuenta. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un alcance, la lista de requerimientos y versión del documento. Los requerimientos serán redactados usando el modelo de la norma IE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de las historias de usuario. ¿Alguien de ustedes ha escuchado algo sobre la norma IE 830? Compañeritos. ¿O aún no la conocemos? No, profe, no. Bueno, entonces la vamos a conocer. Entonces, nos dice, dentro de los lineamientos para entregar la evidencia, la podemos enviar ya sea en PDF o en Word, y pues debemos enviarla también pues por el respectivo link de envío. No se puede enviar por un link equivocado porque pues obviamente se va a calificar como
pues, como error. Tendrían que volverla a enviar. Dentro del criterio de evaluación, ¿qué se va a tener en cuenta para calificar esta actividad? Que cada requisito establecido contenga una descripción clara de usuarios afectados y propósito, o sea, que contenga la historia de usuarios. Que cada requisito tiene establecidos sus criterios de aceptación y que el documento de requisitos elaborados siga una estructura ordenada y fácil de leer, portada, introducción, alcance, la lista de requerimientos, y que incluya los elementos mínimos solicitados para el informe. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la norma IE 830 para especificación de requerimientos de software. Bueno, dentro de esta norma es el estándar 830 de 1998, fue generado por un equipo de trabajo de la IE, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, donde su finalidad es la integración de los requerimientos del sistema desde la perspectiva de usuario, cliente y desarrollador. El propósito principal es ayudarnos a elaborar un documento muy útil en cuanto a la especificación de requerimientos de software, o sea que cada que se va a realizar un documento para realizar la especificación de documentos de software, se utiliza la norma IE 830. Y esta norma es esencialmente una guía para la redacción. ¿Quién puede usar la norma? Puede ser el cliente, el usuario que vaya a definir los requerimientos o las características del software que necesite. También puede ser el desarrollador interno o externo de la empresa o que haga el software o a la medida mediante el proyecto. También puede ser un desarrollador que haga software de paquete que venda masivamente pues este software. Bueno, en la plataforma nosotros vamos a encontrar una infografía sobre la norma IE 830. Entonces vamos a mirar esta infografía. Yo la tengo aquí ya descargada. Y nos muestra cuáles son los elementos o cuáles son los puntos que debe tener la norma. Entonces, como mencionamos hace un momento, la norma es el conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos, mejor conocido como SRS. Bueno, entonces, ¿qué debe contener? Va a contener los siguientes puntos: una introducción, una descripción, una especificación de requerimientos, cuarto, un modelo de análisis, y quinto, identificar y describir. Bueno, nosotros lo vamos a realizar solamente hasta el punto 4, que es modelo de análisis. Vamos a mirar qué vamos a realizar en cada uno de estos puntos. Entonces, en la introducción vamos a hablar sobre el propósito, o sea, enfocado al proyecto que cada uno está realizando, ¿no? Entonces, cuando realicen la introducción, van a realizar esa introducción enfocado al propósito, al ámbito del sistema, y cuando ya tengamos el propósito del ámbito del sistema, pues si tuvimos consultas en otros libros, colocamos las referencias, por favor. Y en la descripción son factores generales que afectan al producto y sus requerimientos. Entonces, en la descripción vamos a hablar sobre la perspectiva del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios, algunas restricciones generales, suposiciones y dependencias. ¿De quién? Obviamente del proyecto que ustedes están realizando. O sea que estas descripciones varían porque cada uno tiene proyectos diferentes que está desarrollando. Y en la especificación de requerimientos, aquí vamos a mencionar los requerimientos funcionales y no funcionales, o sea, los que ustedes van a realizar en el primer punto, con su correspondiente historia de usuario, y le van a agregar el punto de modelo de análisis. Aquí se usa el desarrollo específico de los requerimientos listados en la selección anterior con introducción y descripción narrativa, pero aquí en este punto lo que ustedes van a colocar es el diagrama de flujo de datos
que ustedes ya realizaron en la anterior. Me parece que ese fue una de las primeras actividades que ustedes ya desarrollaron. O sea que simplemente lo van a plasmar en este punto, en el modelo de análisis. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Aunque ahorita sigo explicando, ¿no? Pero ¿hasta ahí hay alguna pregunta, compañeros? O vuelvo a repetir, o sea, vamos a entregar un documento que tenga una introducción. Para hacer esa introducción tenemos en cuenta el propósito y el ámbito del sistema. Tenga un punto llamado descripción y aquí vamos a tener en cuenta para hacer esta descripción la perspectiva del producto, funciones del producto y las características de los usuarios y si hay alguna restricción. Y en especificaciones de requerimiento, aquí vamos a colocar de nuevo los requerimientos funcionales y no funcionales más las historias de usuario. Y en el modelo de análisis que vamos a colocar el diagrama de flujo que ustedes ya realizaron. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Profe, sí, las historias de usuario, profe, entonces, ¿cómo serían? ¿Usted nos va a explicar eso? Sí, ya les explico, cómo sería la historia de usuario. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, antes de continuar, es muy importante que nos quede claro qué es la IE. Para ello, vamos a mirar un pequeño videito que nos cuenta un poquito sobre la IE. Nos dice igual que la IE, según la ingeniería de requisitos, es el proceso de estudiar las necesidades del usuario para llegar a una definición de requisitos del sistema hardware o software. Entonces ya miramos el video. Bueno, en resumen, es una de las mayores asociaciones del mundo en el campo de la ciencia e ingeniería. Y no es como este tipo de asociaciones. Este instituto sin fines de lucro está dedicado a promover la innovación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. Todo comenzó con la llegada de la electrónica y aparatos eléctricos a los hogares, por allá de los años 60. Cada fabricante seguía unos patrones distintos para el diseño y fabricación de estos, lo que complicaba no solo la posible reparación, sino incluso encontrar repuestos o impedía que dos aparatos complementarios pudiesen funcionar juntos. Pronto se vio que esto no era nada bueno, así que los profesionales de cada sector se agruparon para poder usar normas comunes de fabricación que facilitasen el trabajo de los técnicos a la hora de reparar estos componentes. En estas normas se fusionaron dos campos, el de la electrónica y el de las comunicaciones, debido a que se vio que ambos campos estaban cada vez más ligados entre sí, teniendo muchos puntos en común. Así que en 1963 se fusiona el Instituto de Ingenieros de Radio con el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, dando el nacimiento al Instituto de Ingeniería de Electrónicos y Eléctricos, la IEEE. Nació con la idea de ayudar al desarrollo de dispositivos electrónicos y eléctricos al uso de estándares que permitiesen la máxima compatibilidad y más sencillo manejo entre diferentes fabricantes. Aunque a algunos no les interesa esos estándares y hacen sus productos incompatibles con otros diferentes fabricantes. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Gracias a esta asociación se han conseguido implantar cientos de estándares con los que funcionan aparatos de distintos fabricantes. Por ejemplo, el estándar IEEE 802, usado por los módems. También le debemos el estándar Wi-Fi, que permite comunicarse a dispositivos informáticos de todo el mundo, sea cual sea el fabricante o país. Otra de las aportaciones de esta institución es el VHDL, que es un lenguaje utilizado. Bueno, se nos quedó también el video, nos está fallando el internet. Pero bueno, ya nos aclaró un poco sobre el concepto, ¿cierto? De qué era la IE, de dónde viene este término. De la ingeniería de requisitos, donde se estudian todas las necesidades de usuario y donde se integraron todo lo que se requiere para la creación de hardware y software, todo lo que se habla de requisitos del sistema. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las historias de usuario, lo que nos preguntó hace un momento el compañero. Una historia de usuario es una explicación general e informal
de una función de software, escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software al valor del cliente. Las historias utilizan un lenguaje no técnico para ofrecer contextos al equipo del desarrollo y sus esfuerzos. En este caso, sí, pues vamos a revisar la historia de usuario solamente con un formatico, no con lenguaje como tal, no con lenguaje de programación como tal. Y para llenar nuestra historia de usuario, porque nosotros apenas estamos como empapándonos un poco del análisis de nuestro proyecto, vamos a utilizar este formato, donde vamos a colocar un ejemplo. La primera historia, número 1, el usuario. ¿Quién es el usuario? Si es el cliente. El nombre de la historia. Entonces, aquí colocamos ejemplo, dice cambiar dirección de envío. La prioridad del negocio, si es alta, si es baja. El riesgo en el desarrollo, si es bajo, es alto o es bajo. Los puntos estimados. La interacción asignada. Más adelante miramos esta parte de los puntos estimados. Quién es el programador o quién es el responsable de ejecutar esta historia de usuario y la descripción y quién realiza la validación. Cuando nosotros hablamos de la historia, recordemos que estas historias, ¿a quién se le va a realizar? A los requisitos funcionales y los no funcionales. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o todavía nos queda algo un poco de duda? Compañeros. Buenas noches. No, está todo claro. Sí, muy buenas noches. Sí, profe, tengo una dudita. ¿En qué nos podemos basar para para determinar los riesgos, si es baja o alta? Exacto. Ajá. Bueno, ya ahorita voy para allá. Vamos a mirar este último video y paso a esa parte. Bueno, el siguiente video nos explica de una forma muy rápida cómo vamos a llenar esta historia de usuario. Estos videos yo igual se los voy a pasar en el paso a paso para desarrollar la actividad, o sea, este paso a paso se los voy a pasar y aquí van a encontrar los videos, el cual nos explica igual el documento, los puntos que va a tener, que debe tener, y aquí está el video de cómo nosotros vamos a llenar la historia de usuario. Entonces vamos a mirar nuestro pequeño video, vamos a ver si nos permite este formato 4E001, historia de usuario. Este documento permite realizar especificación de requerimientos por parte de los usuarios muy enfocado al desarrollo de metodologías ágiles. ¿Cómo diligenciarlo? Cada historia de usuario debe tener un código único, como se ve en la parte superior de este documento, número. Posterior debemos colocarle un nombre que permite identificar de manera fácil la historia. Vamos a dar una prioridad en el negocio. Para el negocio, la función, este requerimiento, ¿qué tan alto es? O medio o bajo, son 3 escalas. Riesgo en desarrollo, ¿qué tan fácil es de desarrollar? Prioridad en el desarrollo, ¿qué tanto se necesita? Y puntos estimados, que es un valor numérico que se escribe para estimar el costo que tendría en realizarlo. Una descripción que debe realizar el cliente muy breve, pero muy al detalle de cómo lograr esta historia de usuario. Por ejemplo, si la historia es de realizar un pago, según el cliente, cómo se debe realizar el pago. Y después, el concepto que emite la persona que evalúa estas historias de usuario. Si a este lo evalúa y le falta ambigüedad o le sobra, debe escribirla acá en la validación para poder otra vez realizar retroalimentación de la historia del usuario. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar la pregunta que nos hizo el compañero. ¿Cómo yo sé el valor, cierto, de ese requerimiento? Entonces aquí es donde vamos a la plataforma. Entonces recordemos que ingresamos a contenidos del curso. En contenido del curso voy a proyecto, materiales del programa fase análisis, materiales de formación, actividad del proyecto y ingreso. Para el desarrollo de estas actividades es muy importante, por favor, que ustedes
realicen la lectura de ingeniería de requisitos. Igual esta lectura ustedes ya la realizaron porque a través de esta lectura fue que ustedes realizaron el mapa mental de ingeniería de requisitos, pero es importante tenerlo en cuenta por lo que hay conceptos que están dentro de ingeniería de requisitos y van a estudiar el módulo análisis y especificación de requisitos. Entonces ingresamos aquí en el módulo. ¿Y este módulo de qué trata? En este módulo, nosotros es un componente donde se estudian los principios básicos sobre lo que se fundamenta el proceso de análisis de requisitos desde el marco de desarrollo de software tradicional y ágiles. Y también nos introduce a las diferentes formas para realizar el proceso de documentación de requisitos. Entonces nosotros ingresamos al módulo. Listo. Aquí nos da una breve explicación. En este componente formativo se aborda el análisis de requisitos, la priorización, descomposición funcional, lo que miramos hace un momento, cuando es funcional, no funcional, la matriz de trazabilidad y estándares. Cuando hablamos de estándares, nos habla del estándar IE 830, o guías existentes para la especificación formal de los mismos dependiendo del tipo de marco de trabajo usado, ya sea tradicional o ágil. Damos clic en iniciar. Listo. Entonces, voy a explicarlo de una forma resumida. Bueno, para el punto que el ustedes van a hacer lectura de las técnicas de análisis de requisitos. El punto, priorización de requisitos, matriz de trazabilidad y sobre todo estos dos puntos. Esta parte de descomposición funcional no, porque pues es la parte que ya explicamos bastante, que es cuando son requisitos funcionales y cuando no son funcionales. Solamente ustedes van a hacer la lectura de estos dos puntos, priorización de requisitos y la matriz de trazabilidad. Aquí nos va a hablar sobre las historias de usuario. Y en el punto número 2, especificación de requisitos, nos habla de el estándar IE 830. Ahí vamos a encontrar la infografía que mencioné hace un momento. Habla también sobre el estándar IE 29148 del 2018 y la especificación de requisitos a través de marcos de trabajo ágiles. Pero en este punto sé que ustedes no van a tener ningún inconveniente porque fue muy bien explicado, pero sí requiero, por favor, la lectura de estos dos puntos para que así ustedes puedan llenar bien la historia de usuario. ¿Listo? Entonces, estos dos puntos, aquí encontramos, nos habla de priorización de requisitos, las técnicas de clasificación de las listas, técnicas de puntos de historia y valor del negocio. ¿Ya? Aquí nos indica cómo nosotros lo podemos, cómo podemos hallar el valor del negocio y nos da un pequeño ejemplo. Ahora, vamos a mirar cómo nos quedaría. ¿Hasta ahí es claro lo que nosotros vamos a realizar, compañeros? Sí, señora. Bueno, ahora voy a explicar cómo sería el documento que ustedes van a entregar. El documento que ustedes van a entregar contiene una portada, una introducción, los puntos básicos que ustedes van a desarrollar. No van a desarrollar todos los puntos, como les digo, no se me van a complicar mucho. En la introducción, dentro de la introducción van a colocar el propósito y el ámbito del sistema. Las referencias, recordemos que las referencias es cuando ustedes consultan otros libros, cuando hacen consultas en otros libros o en Google, entonces ahí colocan las referencias, de dónde ustedes obtuvieron esta información. En la descripción general van a hablar un poco sobre las perspectivas del producto, las funciones del producto y las características del usuario. Y el punto de, aquí le van a anexar el punto de especificación de requerimientos, de requisitos funcionales y no funcionales y la historia de usuario. Nada más. Y envían el documento. ¿Listo? Entonces, para que ustedes no se me vayan de pronto como a asustar.
Igual, me pueden enviar la introducción, una descripción general, si de pronto ven que les queda un poco muy grande. Introducción, una descripción general, los requisitos funcionales, no funcionales con sus historias. ¿Cuántos requisitos funcionales y cuántos no funcionales vamos a realizar? Por favor, los más importantes. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Los más importantes, no es que ustedes van a realizar, no sé, 10 requisitos, no, pueden ser 5 en uno y 5 en otro, o 4 en uno y 4 en otro. Los más importantes son los que ustedes van a llenar. ¿Listo? Y al final, una breve conclusión. Bueno, preguntas, compañeros. Difícil el desarrollo de la actividad, los siento un poco calladitos, pensativos. Cuéntenme. Profes, claro, una pregunta entonces para esta semana sería la entrega solo de un documento con lo que nos acabas de decir. Los dos, sí, los dos ejercicios. Con los dos puntos, pero solo la entiendo en un documento. No, son dos documentos. ¿Cuáles son los dos documentos? El uno se llama requerimientos de funcionales y no funcionales, y el otro se llama documento con especificación de requerimientos. Recuerden, yo les paso el paso a paso, ya apenas finalicemos, les paso el paso a paso que igual les va indicando, aquí inclusive les da algunos ejemplos de historias de usuario. Les indica todo el paso a paso y qué parte deben de estudiar. Si ustedes desean, también les paso la presentación, no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Por favor, muchas gracias, profe. Sí, para que ustedes así puedan desarrollar la actividad. Y pues claro está que a todos les va a quedar diferente, porque todos tienen diferentes proyectos, ¿no? Los requerimientos de un ejemplo de Lady no pueden ser los requerimientos de un ejemplo de Juan, ¿no? Porque los proyectos son diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejamos ahí y ya les comparto el paso a paso y la grabación también, pensaría que alcanzo también a subirla y la comparto. Recuerden, estas actividades ustedes tienen plazo, o sea, mientras estemos en la fase de análisis, ustedes pueden entregar sus actividades tardías. Lo que sí recomiendo es no dejar acumular muchas actividades. ¿Por qué? Porque al final no les va a quedar tiempo para ustedes si la actividad tiene un error de modificar, no hay tiempo. ¿Ya? Entonces, al menos que esta actividad la pueden entregar la semana que viene, máximo la semana que viene. ¿Por qué? Porque si dejamos que ocurran 3 semanas más, en 3 semanas más ya tenemos son 9 actividades más por entregar, más las actividades que se les va quedando. ¿Ya? Entonces, por eso no nos dejemos pues que nos queden actividades ahí acumuladas. ¿Sí? Cuénteme, José. Doctora, entonces esta semana más que todo serían como 2 actividades. Sí, 2 actividades. Porque todas las semanas han sido como de a 3. Exacto. Estas solamente son 2. Normalmente siempre son 3 actividades. En esta ocasión, bueno, son 2. Gracias. Y siempre yo les he estado enviando a cada uno de ustedes, siempre yo saco un listado de cómo ustedes van, ¿no? Obviamente. Así, por el momento les envié información, pero de la parte de la fase de inducción, que ya se cerró. Entonces sí hay algunos aprendices pues que no aprobaron la fase de inducción, entonces ellos sí ya deben de realizar el retiro. Entonces no aprobaron. Los que no les llegó correo es porque pues ya aprobaron. A partir de ahora, a partir de la siguiente semana, ya les empiezo a enviar algunos correitos, pero es indicándoles qué actividad les hace falta. Es siempre como un recorderis, ¿sí? A la persona que no le llega correo, simplemente es porque va al día. O sea, no lo voy a molestar. La persona que le llega correitos es porque yo veo un ejemplo, aquí mapa mental sobre la ingeniería, no lo he enviado. Entonces yo le envío un correíto que le hace falta tal actividad, o formulario de recolección de información, o que tiene una D. Entonces le envío un correíto, pero lo hago con la finalidad de que
recuerde pues que estas actividades debe colocarse al día o que debe corregirlas para que así no se les acumule tanta información. Y al final, cuando lleguemos a la fase de análisis, ustedes puedan todos pasar a la fase de planeación sin ningún inconveniente. Bueno, ¿alguien tiene la manito alzada también? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces dejamos ahí. Antes de finalizar, voy a compartir la lista de asistencia. Me estaba pasando para que por favor la diligenciemos. Listo. Entonces, por favor, vamos a diligenciar la lista de asistencia. Si de pronto tienen alguna pregunta o dificultad en el desarrollo de la actividad, igual me preguntan por interno, yo les puedo pasar un ejemplo para que ustedes se guíen en cuanto al desarrollo de la misma, o igual como siempre han venido realizando, las preguntas que tengan, ustedes me escriben al WhatsApp, que yo siempre estoy ahí para ustedes, pendiente del desarrollo de cada una de las dudas que se vayan presentando. Listo, profe, gracias. Bueno, sí, o sea, no les dé pena preguntar. Siempre me dicen, Sandra, tal punto, no puedo hacerlo, o Sandra, ¿me puedes dar un ejemplo? Sandra, entonces, así es una forma de que ustedes pues se sientan también acompañados, ¿no? Bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, Gilberto nos está escribiendo. Bueno, Edilberto me dice, él desea saber si la plataforma nos está fallando. Bueno, yo veo, compañero Edilberto ha tenido una dificultad para enviar una actividad. Compañero Edilberto, ¿usted me puede compartir pantalla, por favor? ¿O a alguien se le ha presentado alguna dificultad en el envío de la actividad Mapa Mental sobre Ingeniería de Requisitos? Por ejemplo, a mí no me dejaba subirla, generaba un error en el archivo al subirla, pero si uno le insiste por ahí varias veces, sí lo deja. Porque yo intenté subirla por ahí 10 veces y no queda como reflejado ahí, da como un error. Como él manda un mensajito cuando ya está subida, no me lo mandaba, sino que se queda la pantalla en blanco y hay que insistir varias veces. Bueno. Sí, porque es que el compañero me indica, el compañero Gilberto, dice que no ha podido enviar la actividad, pero no he podido realizar el reporte a SABA, o sea, a las personas encargadas de la plataforma, porque también observo que muchos sí han enviado la actividad, entonces por eso necesitaba saber si alguien más tuvo este inconveniente. Entonces el compañero Gilberto, como nos indica el compañero José, toca insistir varias veces hasta que se pueda enviarla. Ya si insistiendo en varias ocasiones no se puede, entonces ahí sí, para realizar el reporte, o me envía un pantallazo para reportar que pues está presentando dificultad. Bueno, el compañero Alberto me dice que hoy ha insistido casi todo el día. Bueno, ¿el compañero me puede compartir pantalla para que observemos? Bueno, vamos a esperar un momentico, el compañero nos va a compartir pantalla y así miramos si el procedimiento de pronto está errado, cómo lo está realizando. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para que el compañero Gilberto nos comparta la pantalla. Ya puede compartir. Compañero Gilberto, ya puede compartir pantalla. Alguien que ya haya enviado la actividad nos puede compartir pantalla para que le expliquemos al compañero. Es que como no tengo el rol de instructor, perdón, de aprendiz, no puedo
en plataformas explicarles este punto. Bueno, señor Alberto ya nos está compartiendo pantalla. ¿Nos comparte la pantalla de la plataforma, por favor? Voy a apagar la cámara para que así no le quede muy pesado en el momento de compartir. Compañero Alberto. Bueno, no le fue posible. No le fue posible. De todas maneras, me envía un pantallazo para así realizar el reporte. Porque pues pensaría que también a otros también se les va a presentar el mismo inconveniente. Igual yo observo, la mayoría han logrado enviar la actividad, igual ya se les ha calificado. No sé, bueno, hay bastantes que no, también no lo he enviado, no sé si se les ha presentado este mismo impasse. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasen una buena noche y quedo pendiente de las dudas que se sigan presentando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias por conectarse. Y ya les comparto el paso a paso y la grabación. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche.